Bienvenidos estudiantes de la clase de Química General 1 a este video tutorial donde voy a asignar una serie de problemas para que trabajemos con el aprendizaje basado en problemas. Ustedes los van a trabajar, la dinámica es que algunos a medida los vayan trabajando los publiquen en lo que es el foro de la semana y entre ustedes mismos comenten. No generen un nuevo tema cada uno con sus ejercicios, sino que comenten sobre los ejercicios de sus compañeros, si están de acuerdo con la solución o yo lo hice de esta forma, y seguimos todos una línea de conversación para que la clase pues se vuelva más personalizada. El primer problema que van a trabajar de esta semana es que completen esta tablita. Esta tablita nos pide que escribamos el símbolo, ¿verdad?, de la entidad química de la que estamos hablando. Algunas veces nos da los protones, en otros casos hay que calcularlo, los neutrones, los electrones, la carga neta y el número de masa, que es básicamente pues un poquito de la aplicación de lo que mirábamos al inicio de la semana. Yo les voy a ayudar con el primer ejercicio como ejemplo y ustedes tienen que completar el resto de la tabla. Un buen lugar para empezar es en aquellas sustancias donde nos dan los protones, porque se recuerdan que hablábamos que los protones es un buen identificador de la sustancia, es el número de identidad. Entonces vamos a trabajar aquí. ¿Cuántos protones o qué elemento tiene 80 protones? Debo de buscar entonces el elemento con número atómico 80. Me voy a ir a la tabla periódica y si ustedes tienen una tabla periódica convencional en su casa, pues mucho mejor. Y voy buscando entonces cuál es ese elemento que tiene 80. Miren, de número atómico. 80 protones es precisamente el mercurio. Entonces vamos a ir a llenar la tabla y nos vamos a ir a colocar, ok, ya lo identifiqué, es el mercurio. Ahora, algo muy interesante para colocar el símbolo es que debo indicar si estoy hablando de un isótopo, si estoy hablando de un ion, si es un catión o un anión. Si ustedes se fijan en este caso, este mercurio tiene 80 protones que me dan carga positiva y 78 electrones que me dan carga negativa. Por lo tanto, no estoy hablando de un átomo neutro porque los protones no son iguales a los electrones. Entonces, en este caso estoy hablando de un átomo donde las cargas negativas se quedan cortas. Quiere decir que va a tener una carga positiva. ¿De cuánto? ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Más 2. O sea que básicamente estoy hablando de este mercurio, ¿verdad? Que tiene esa carga de más 2. Ahora bien, es importante que ustedes vayan y revisen el contenido de su libro y sobre todo la parte de la tabla periódica donde les indica cuáles son los iones más comunes que pueden encontrar y hacer sentido si ese mercurio más 2 pues existe. Y sí existe. ¿Ok? Entonces, para escribir aquí el símbolo colocamos S más 2. Ahora, ¿cómo puedo encontrar el número de neutrones? Pues ya me lo da el ejercicio. Me dice que tengo 120. Entonces, ¿cuál va a ser el número de masa? Es el número de neutrones más el número de protones. Es 120 más 80 es igual a 200. Ese es el número de masa. Lo comparo con la masa atómica relativa, ¿verdad? Ese peso atómico que me dice la tabla periódica. Y en efecto, miren, es 200. O sea que no estoy trabajando con algún isótopo en este caso. Ok, entonces ya encontramos esa masa que es 200. Bien, la pregunta aquí es ¿cuál es la carga neta? Pues ya la logramos identificar. La carga neta es más 2. Y así van a ir tratando de encontrar elementos para completar toda esta tablita. Por favor, como les digo, colóquenla en el portal de la clase. Yo no les voy a ir dando respuestas. Quiero que ustedes trabajen, lo coloquen y todos vamos a ir comentando. ¿Sí? El segundo problema que van a trabajar es este que se encuentra aquí. Si tenemos 5.864 gramos de un óxido, de esta forma, ¿verdad? Ese óxido sufre una pérdida de oxígeno. Esto es algo que ya comentamos en videotutoriales anteriores. Nos queda de esta forma. El metal representa un 80% de la composición del segundo óxido. Utilicen, ¿verdad?, también la parte de identificación que habíamos hablado. Entonces,
definan el nombre del metal, los gramos que hay de el segundo metal y cuál es la fórmula de esos óxidos una vez que ustedes identifiquen ese metal. ¿Ok? Y finalmente, pues este otro problema, si se calientan a 500 grados Celsius 582 gramos del óxido de terbio 4. En este caso les voy a dar yo la fórmula porque todavía no hemos visto lo que es nomenclatura, y el óxido de terbio 4 tiene esta fórmula. Y se obtuvieron 55.61 gramos de otro óxido que contiene terbio. Entonces la pregunta en este caso es, ¿cuál es la fórmula del segundo óxido? ¿Cuál es la fórmula del segundo óxido? Bien, en este ejercicio quiero hacer una pequeña corrección porque no les va a dar con ese 55.61 gramos. Aquí sí, 557.61. Hay ahí un typo y lo arreglé, ¿ok? Para que les pueda dar bien la respuesta. Ok, vamos entonces ahora a la determinación de fórmulas empíricas y eso lo vamos a trabajar en el siguiente